Ahí vamos. Parece que no está grabando. Oh, sí, está grabando. Muy bien. Nuevamente, buenos días, chicos. Iniciamos otra vez nuestra sesión de hoy día, ¿no? Propiedades físicas de los suelos. Eh, hemos visto el proceso de formación de suelos, cuáles son esos factores que afectan a la formación del suelo, a la calidad del suelo. Uno de ellos es el clima, el más importante. El otro vendría a ser el factor de la actividad biológica, que hemos visto que es bastante intensa en un suelo. Después tenemos la actividad del tiempo y del relieve, ¿no? Del relieve hablamos de la posición. Estos factores van a influir para que el suelo tenga propiedades físicas, químicas, le da la fertilidad precisamente, y propiedades biológicas, bioorgánicas. Ahora vamos a ver las propiedades físicas. Estas propiedades físicas pertenecen generalmente a la fase sólida del suelo, a la parte sólida. Y lo que en ningún texto indica, posiblemente no sea el término técnico, pero es que las propiedades del suelo son aquellas propiedades que a diferencia de las propiedades químicas son las que podemos ver, las podemos palpar y las podemos evaluar en campo. Entonces, a mi punto de vista, son propiedades importantes que se las puede realizar su evaluación, su estudio en campo, con métodos de campo sencillos, que seguramente se hacen con métodos de laboratorio más precisos, pero en nuestras condiciones de campo tenemos que batirnos con metodologías y técnicas sencillas, ¿no? De aproximación, pero que nos pueden dar una idea, ¿no? Real de las condiciones del suelo. Estas propiedades físicas están bien relacionadas con las propiedades químicas. Tienen que ver mucho. Asimismo, con las propiedades biológicas, ¿no? Entonces, comenzamos. Las propiedades físicas deben ser entendidas en su conjunto, dice, e interdependientemente, siguen formando un todo armónico, ya que entre ellas se establece una íntima relación. Si bien vamos a ver unas 7 propiedades físicas con criterio importantes, todas estas actúan al unísono, están bien relacionadas. Una no podría existir sin la otra. Lo que hacemos aquí simplemente es especificar las propiedades físicas, ¿no? ¿Cuáles son esas propiedades físicas? Son la densidad real, la densidad aparente, la porosidad, la textura, la estructura, el color del suelo y la infiltración. Son propiedades que podemos estudiarlas, por lo menos a partir de textura para abajo, textura, porosidad, estructura, podemos estudiarlas en campo, ¿ya? Y además de la infiltración. Y para la densidad real hay pruebas sencillas que no precisan un laboratorio con un ambiente muy específico, pero que requieren sí algún material con el que ahora no contamos, ¿no? Entonces, vamos a ir definiendo cada una de ellas, pero me gustaría dejar la densidad real y la densidad aparente y dedicarme más a lo que es textura, porosidad, porque estas son las propiedades que vamos a poder determinar rápidamente en campo. ¿Qué es la densidad real? La densidad real es la relación que existe en peso de suelo sobre un volumen determinado, ¿no? Gramos sobre centímetro cúbico. Y al final eso nos va a dar la idea en grado de compactación del suelo, la porosidad que pueda tener el suelo, la aireación que pueda tener el suelo. Un suelo bastante denso es un suelo compacto, donde hay más partículas de suelo en un centímetro cuadrado, porque esa es la unidad de medida de la porosidad real y de la aparente, ¿no?
Generalmente es de 1.3, 1.35 gramos por centímetro cúbico. Centímetro cúbico, quiero corregir, dije centímetros cuadrados, no sé si es volumen. Entonces, generalmente los suelos están entre 1.3, 1.35 gramos por centímetro cúbico. Cuanto más alto ese valor, el suelo más compacto, menos poroso, menos aireado, y cuanto más pequeño el valor, quiere decir que hay menos agregados en el suelo, ¿no?, sobre un volumen determinado. Por lo tanto, este suelo podría indicarme que es bastante aireado, poroso, facilidad de crecimiento de las raíces, ¿no? Un suelo arcilloso, por ejemplo, tiene una alta densidad. Son partículas muy finas, entonces ocupan bastante en un espacio muy pequeño. Pasaremos a lo que es la textura. La textura La textura o composición granulométrica está determinada, dice, por el porcentaje de partículas que componen el suelo, agrupados según la clase de diámetro, o sea, su tamaño, y después de romper los agregados. Cuando yo cavo, meto un palazo, un picotazo en el suelo, generalmente, en la mayoría cuando está no seco, cuando está semihúmedo, salen lo que le denominamos las culpas, ¿no? Técnicamente eso se denomina agregado del suelo o PET. Ese PET hay que desagregarlo, mulirlo y se hace el estudio de granulometría, es decir, la determinación de la textura del suelo, que es la composición granulométrica que hemos dicho del suelo en porcentaje. ¿Y qué es la composición granulométrica? Es la presencia de los agregados del suelo, perdón, de la parte mineral, que está formada principalmente por limo, arcilla y arena. La textura es la forma en la que se distribuyen los distintos tamaños de partículas en el suelo o la relación existente, dice, entre los contenidos de las diferentes fracciones granulométricas que lo constituyen. ¿Y cuáles son estas fracciones granulométricas? Son arcilla, son limo y arena. Arena en sus diferentes calibres, que es arena fina y arena gruesa. Esta es la clasificación que le damos nosotros como agrónomos, la textura del suelo. Acá ustedes pueden ver una imagen de la relación en tamaño, ¿no? En el texto está más bonito esto, pero se puede ver la relación en tamaño de estas partículas. Vean la partícula de arena, la partícula, vamos a ver, esta es la partícula de arena, esta la partícula de limo, y esta la de arcilla, bastante pequeña, es decir, la de arena ocupa más espacio, pero la superficie de contacto será menor en relación a 1.000.000 de millones de arcillas en el mismo volumen. ¿Ya? Y vamos a verlo más adelante. Entonces, tenemos que, deben saber que todo aquello que debemos considerar suelo, pues es aquello que tiene un diámetro menor a 2 milímetros. La arcilla es una de las partículas más pequeñas del suelo, las más finas, y que son, bueno, al ser finas y livianas, las más susceptibles a la erosión, a ser llevadas por el viento, por el agua. Lamentablemente, estas son las más fértiles, ¿no? Tenemos al limo y la arena como una de las partículas más grandes. Estos son sus tamaños, ¿no? Están acá descritos. ¿Cuál es la importancia de la textura? Al igual que la densidad real, ¿no? Es la cantidad presente de estas partículas en el suelo. La importancia es relevante por cuanto todas las propiedades funcionales de los suelos están relacionadas con la textura. Es, yo diría, la física más importante. Por favor, voy a pedirle a William, puedes leérmelo el segundo párrafo, y el tercero lo va a leer Elías, por favor. Dale, William. Este léelo, William. Vamos. Bueno, Elías, tú sigues entonces. Léelo. Bien.
Aireación, régimen de humedad del suelo, permeabilidad, complejo de intercambio. Esas son las propiedades que influyen la textura. La textura tiene que ver con la aireación, porque ustedes no me pueden negar, conocen que es un suelo arcilloso, es un suelo que es compacto, pesado y duro, habrá menos oxigenación. Un suelo arenoso es suelto, habrá más oxigenación. Cuando hablamos de régimen de humedad, estamos hablando de que un suelo arenoso pues puede retener menor humedad que un suelo arcilloso. Weimar, una preguntita. ¿Dónde tú crees que necesite más agua para regar en una parcela con suelo arenoso o en una parcela con suelo arcilloso? Tu micrófono está apagado, Weimar. Ahora sí. En un suelo en un suelo en suelo arenoso, Porque ahí se pierde el agua rápidamente, ¿no? No agarra, ¿correcto? no. Entonces, vean cómo la textura, y estamos hablando de textura del suelo, influye en las propiedades de retención de humedad. Permeabilidad, lo mismo. Un suelo arcilloso, les pregunto, cuando llueve y seca, es casi impermeable, es duro, ¿no? No penetra el agua rápidamente al suelo arcilloso, lo que va a dificultar en la absorción de agua por las raíces, ¿no? También afecta, dice, en el complejo de intercambio. Hay una capacidad química que vamos a ver en propiedades químicas que se llama capacidad de intercambio catiónico. Y es la capacidad en que las partículas del suelo, las pequeñas partículas del suelo, hablamos de arcilla, limo y arena, pueden compartir los nutrientes que están reteniendo con las raíces de las plantas para nutrir a las plantas. Y esa capacidad de intercambio catiónico vamos a ver que tiene que ver mucho con la superficie de contacto de cada una de las partículas de arena, limo o arcilla. Yo tengo una partícula grande de arena, ¿no? Como acá vamos a ver. Les voy a compartir este ejemplo para que sepamos de qué estamos hablando. Una enseguida. Aquí está. Esta pequeña ilustración que está en el texto esta ilustración, pero les va a ayudar a comprender lo que estoy diciendo ahora. Hablamos de la capacidad de intercambio catiónico. Esta capacidad de intercambio catiónico tiene que ver con la capacidad de la partícula de suelo, sea arena, limo o arcilla, de absorber, no absorber, absorber, como un imán, retener ciertos minerales, nutrientes del suelo y soltarlos hacia la planta. Ustedes viendo esta imagen acá, yo quisiera que me digan, a ver, Sonia tal vez, esta partícula de suelo, ustedes la ven tan grande, tiene una capacidad de absorber bastantes nutrientes, pegarse en sus paredes esta partícula. Sin embargo, vemos acá, vamos a decir, una partícula de limo, esta que está acá, que les voy a mostrar, esta que, no sé si se ve el mouse, ¿se ve el mouse? ¿Estoy manejando el mouse? ¿Se ve? Sí, Ok. sí, Señalando, ¿no? Como señalador. Entonces, vean, esta que estoy señalando acá serían partículas de limo y estas serían de arcilla, mucho más pequeñas, ¿no? Entonces, vean, la superficie de contacto, la superficie real donde nutrientes, los minerales, pueden adjuntarse a las paredes de estas partículas, será, tal vez aquí, a primera instancia, se ve que la arena puede retener, puede absorber más nutrientes. Sin embargo, vean que la arcilla, aun cuando las partículas son bien pequeñas, en general la superficie de contacto que tienen en grupo es mucho más veces más grande que de una sola arena. La arena, vean que por afuera, si este grupo de población la sustituye por arena, tengo más superficie de contacto que las arenas. Entonces, las arcillas pueden retener más nutrientes. Por lo tanto, se dice que las arcillas son su suelo mucho más nutritivo, ¿no? Y esa es la capacidad de intercambio que tienen, la capacidad que tienen con intercambiar, ceder nutrientes al suelo.
Muy bien, continuamos. Se considera que la clase textural más balanceada, la más óptima para la agricultura, es pues aquella textura denominada franca, que tiene un porcentaje de arcilla que va del 5 al 25% del total del suelo, limo entre el 28 y el 50% y la arena entre 30 y 40, 50%, ¿no? ¿Y de dónde saco estos porcentajes? ¿A qué se refieren estos porcentajes? Hay una forma de determinar la textura que es tomando una muestra de suelo y calculando los porcentajes en los cuales hay arena, limo y arcilla, por unos métodos que enseguida vamos a ver. En resumen, las propiedades del suelo según la textura se resumen así. Cuando hablamos de infiltración de agua, un suelo arcilloso, un suelo pesado, de textura fina, y pues baja. El agua no puede penetrar rápidamente. Cuando hablamos de textura limosa, como talco, ¿no? Talco un poquito más pesado que la arcilla, pues también es la infiltración baja. El agua no puede penetrar fácilmente. En cambio, en la arenosa es alta. En el suelo franco, en el suelo ideal, en porcentajes proporcionales de limo, arena y arcilla, es pues media, ¿no? Adecuada, podríamos decir. La aireación. La aireación es baja, en arcillosos, limo baja, arenoso alta, media y el suelo franco media. Yo quiero que me lo lea acá, por favor. Aquí hay muchas personas que recién están ingresando. Esto me tapa la pantalla. Muy bien. A ver. Manuel, ¿podrías leérmelo? ¿Qué tal es el comportamiento del suelo en cuanto a la erosión en suelos arcillosos? Manuel, solamente les estoy pidiendo que lean. Vamos. Dale, Manuel. Hola. Bueno. Germán. ¿Cuál dije? Erosión. ¿Erosión? Sí. En un suelo arcilloso, ¿es alta, media o baja? Arcillo sería baja, ese. Arcilloso, arcilloso. Acá tenemos erosión y arcilloso. La erodibilidad de la arcilla es alta, porque son partículas muy livianas. Con la primera llegada del agua, se elevan y se pierden por erosión. ¿Ok? Igual por el viento, ¿no? Muy bien, siguen incorporándose gente. Continuamos. Aquí tenemos el resumen de todas las propiedades. Yo les voy a pasar ambos documentos. El texto en sí, que es más amplio, y esta presentación, además de esta clase que está grabada de Zoom, ¿correcto? Muy bien. Continuamos. Las combinaciones de arena, limo y arcilla, como hemos dicho, son las clases texturales. Son lo que define la textura del suelo. Cuánto por ciento de arena, cuánto por ciento de limo, cuánto por ciento de arcilla. Este triángulo textural, estas clases texturales se las puede identificar a través de un triángulo textural que ha sido elaborado por el Departamento de Estados Unidos, por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, en el cual los técnicos nos basamos para determinar la textura, los porcentajes en el suelo de arcilla, limo y arena. Para determinar la textura tenemos distintos métodos, como son uno de laboratorio y de campo, laboratorio más técnico, requiere más equipo, y el de campo, bueno, que es de la manera siguiente. Para un estudio de laboratorio de campo,
se precisa hacer lo que ustedes están viendo acá en la imagen. De hecho, lo primero que es obtener una muestra de suelo que puede estar agregada, como esta, agregadas todavía en su PED, su curva, como diríamos, pequeño o grande, y proceder a, como dice acá, desagregar, ¿no? Procedemos a desagregar, después separar y finalmente cuantificar, hacerle ya la cuantificación, la medición propiamente dicha, ¿no? Como les mencionaba, hay bastantes métodos, como el de laboratorio, de pipeta, el hidrómetro de Boyaku, centrifugación, muchas técnicas que hacen que separan el agregado del suelo en en distintos tamaños y se obtienen las proporciones de arena, limo y arcilla del suelo. Pero el método de campo que nosotros vamos a ver ahora es a través del tacto. Seguramente han visto esto. Es la determinación a través del tacto, de la sensibilidad de cada uno. Se toma una muestra, se la humedece y con la ayuda de los dedos se va determinando la plasticidad y firmeza del suelo, ¿no? La plasticidad, si se puede estirar, se puede contraer, moldear, y eso al final me da una idea general de la textura del suelo. Este es un ejemplo de los pasos a seguir, ¿no? Por ejemplo, tenemos en A un suelo que está humedecido, un agregado que está humedecido, pero es claramente un suelo arenoso porque es bastante grumoso. Seguramente si esto yo voy a querer ejecutar la operación que está acá, aplastar, como se ve acá, no voy a poder elaborar esta cintita, y se queda acá. Entonces un suelo arcilloso, esto me da más o menos un suelo que ya puede formarse y puede moldearse, es un suelo limoso, y aquel suelo que puede moldearse y brilla además por su consistencia y es bastante plástico, será pues un suelo arcilloso. Yo tengo en el texto una tabla sencilla de seguir para poder hacer la práctica de textura al tacto. Hay unos pasos que hay que seguir y según a eso determinamos la textura. Nada. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Muy bien. Clases. A partir del triángulo textural, creo que no lo he puesto acá, el triángulo textural. Ahí está. Entonces, les quiero decir lo siguiente, ¿no? Para darnos un poquito de cuenta, aquel suelo que va a tener textura arcillosa, pues será muy plástico, ¿no? Como una plastilina bastante moldeable. Se pueden hacer cilindros, se puede hacer un cilindro muy fino y se lo puede doblar hasta formar un anillo. Eso me indica que es una textura arcillosa. No me dice específicamente qué porcentaje de arcilla, limo y arcilla tiene ese suelo, pero me da la idea que es arcilloso, ¿no? Una textura franco-arcillosa, es decir, que ya tiene más arena y más limo, será pues moderadamente plástico en el cual se puede hacer un cilindro, pero ya ese cilindro ya no se lo puede hacer un anillo. Las texturas francas serán poco plásticos, tendrán mucho más arena, más limo, menos arcilla y no se puede hacer ese cilindro, ¿no? No se puede hacer ese cilindro de textura. Esa es una forma, esta es otra de la bolita. En este no se hace cilindro, se hace una bolita con la textura y se procura empujar, empujando. Se hace una bolita y esa bolita se la agarra, se la procura empujar de manera plana hasta formar una cinta. Y cuán largo la cinta llegue, eso nos va a dar un dato de la textura que tiene. Cuán largo se pueda formar y el grosor. Eso está en el texto especificado a las medidas. Vamos a hacer una pequeña práctica también que yo les voy a mandar en video. Acá tengo otra textura que se puede hacer en gabinete que requiere herramientas como agua destilada y unos frascos uniformes de tamaño, en el cual se toma una muestra de suelo, se la desagrega, se la tamiza. Escuchen esto, para hacer toda práctica de textura de suelo, generalmente hay que tamizar el suelo. ¿Qué significa? Cernirlo, pasarlo por un haz de luz de 2 milímetros. Una testera puede servir, malla milimétrica sirve para poder cernir el suelo.
Una vez que tengamos el suelo ya mullido, ¿no? Se lo deposita en ciertas cantidades que están especificadas en el texto, se agita con agua que tiene que tener un poquito de sal para poder ayudar a deflocular las partículas del suelo. ¿Qué significa? Para ayudar a que se desagreguen, se separen las partículas del suelo, y después las dejamos precipitar. Dejamos para que se asiente ese suelo. Y como ven acá, se puedan distinguir las texturas diferentes. Acá vamos a ver a más detalle este frasco. Se puede ver el frasco, ¿no? Este frasco, observen que se lo deja reposar durante al menos 1 hora, y cuya precipitación ya me ayuda a discernir las partículas más pesadas, que son las que primero se depositan, que en este caso son las arenas. Después tengo otras partículas que se van depositando, que incluso yo me doy cuenta solamente por el color, que sería el limo. Y finalmente a las partículas más finas, que incluso se encuentran en suspensión acá, porque vean que el agua no está clara todavía, no está clarita, habría que esperar más de 48 horas. Tengo acá lo que queda, lo más delgadito, que sería las partículas de arcilla, ¿no? Luego se hace una medición sencilla, que es medir el total, la altura del suelo que he incorporado a la botella, y voy midiendo después cada una de las alturas individuales de arena, limo y arcilla. Y calculo un porcentaje en función del 100%, ¿no? Entonces, voy con esos porcentajes acá. Por ejemplo, yo tengo un suelo con un porcentaje de arena que yo le he sacado. Miren, acá hay bastante arena. Acá hay bastante arena. Vamos a decir que es más del 70%. Digo que es 75%, digamos. 75%, a la mitad. Y después he calculado un porcentaje de limo del, no sé, del 20%. Aquí. ¿No? Acá 75, justo a la mitad. Va de 10, 20, 30, 40, 50, ¿sí? Hacia allá va, ¿no? Claramente está la flecha en la que me indica hacia dónde va el crecimiento de los porcentajes. Y calculo uno de arcilla bastante bajo, tal vez un 5%, vean, muy pequeñita acá, 5%, aquí la mitad. Y lo que hago es trazar líneas de acá para allá, así, y viene de acá también, líneas, no se ve el rojo. Y en el punto donde se encuentren, pues es la textura del suelo que me da el triángulo textural. A ver, voy a limpiar esta ventana para que se pueda ver. Acá, lo observen, yo he encontrado este punto acá. Entonces el suelo me da que es un suelo areno francoso. ¿Hasta ahí está bien? ¿Se entiende la forma en la que trabaja esta botellita? ¿Sí? Sí, Sí, ¿no? Muy bien. Porque esa práctica la tienen que hacer ustedes. Acá tenemos otra foto en campo, en una zona en el campo donde voy. Fíjense, en esta práctica el suelo, esto está tomado nada más de 1 hora se dejó reposar, una hora se dejó reposar esta botella con la muestra tamizada de suelo, y podemos observar que todavía las partículas de arcilla están aquí suspendidas, porque son tan finas que se necesita al menos 48 horas para que el total se deposite. Pero podemos observar que tenemos aquí una arena, ¿no? Arena. Aquí tenemos otra textura, que sería el limo, y lo más fino, y aún sigue en suspensión, sería la arcilla. Entonces, de esa forma es como se realiza esta pequeña práctica de campo de determinación de la textura sin necesidad